Bueno, pues muy buenos días. De verdad me encuentro muy contento porque hoy tengo la oportunidad de compartir este gran espacio y lo voy a decir así, tal cual, con un gran amigo, el cual yo tengo grandes memorias de él. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en esta maravillosa primaria del Instituto México y de ahí fue nuestra carrera. E inclusive coincidimos en la universidad. Y algo que él no se acuerda mucho, pero que yo sí me acuerdo mucho, es justo cuando estábamos en la universidad al sur, la verdad es que la escuela, la universidad estaba como construyendo apenas, tenía dos, tres edificios y estaba en construcción, no es lo que llegó a ser. Pero yo me acuerdo mucho que estaba el área de computación, imagínense, pues teníamos que bajar a un área para usar computadoras. Y yo de repente veía a Ciro y veía que sacaba estadísticas y datos y fotografías de jugadores. Y yo le decía, pues, ¿qué haces? No, pues aquí aprendiendo estadísticas. Y yo decía, ¿cómo? ¿No? Pero estábamos recién ingresando a la universidad en el 92, 91, 92, ¿no? Sí, sí, sí. Y Sí, tal cual, sí. 1992 tuvo que haber sido eso, 92, 93. exacto, y yo decía, saca estadísticas, pero ya desde ahí me parece que ya estabas metido o estabas en tus inicios, no lo sé, de todo este mundo al que hoy te dedicas. Entonces me llamaba mucho la atención cómo estudiabas, cómo sacabas las cosas y estabas en las computadoras no por la escuela, sino porque ya le estabas dedicando pasión. También por la escuela, pero lo otro me jalaba mucho, siempre me jaló. Claro, entonces esa historia yo la tengo muy, muy presente y que son de esas cosas que nos van marcando en la vida. Pero yo me acuerdo mucho de ti, de esos momentos, siempre muy serio, ¿no? Pero es muy estructurado, como decíamos hace rato, pero más o menos, ¿verdad? Y al final eso me hizo llevarlo también a Ciro, que hemos tenido cierta relación muy, muy linda. Y hoy nos trae un tema maravilloso. Y hoy vamos a estar en este gran tema que la verdad me emociona porque algo que a mí me apasiona también mucho pues, es el deporte. Aunque siempre hice deporte en la universidad, yo hice mucho deporte, tuve oportunidad de estar en el equipo de remo, fuimos campeones nacionales en el equipo de 8, estuve jugando fútbol americano durante varias temporadas también, cuando llegué hice buceo, hice paracaidismo de manera pues no profesional porque no me pagaban, pero de buena manera, y cuando cumplí los 30 decidí hacer mi primer maratón, que mi primer maratón fue en Tokio, pero me entrené yo solito y acabé fatal. Sí lo acabé, pero acabé fatal, dejé de correr 2 años y después de ahí algo dije, no, tengo que hacer algo y me enganché. Y bueno, ya llevo muchos más maratones, llevo varios ultramaratones y el deporte a mí me ha conectado. Entonces, cuando yo te busqué y buscamos este tema de 6 cosas que he aprendido de un deportista exitoso, pues a mí me apasiona, mi querido Ciro, porque ¿cuáles son esos elementos que los grandes deportistas tienen que nos pueden servir a la vida actual? Fíjate, muy rápido para hacerte la palabra, pero dime, ¿ibas a decir algo? No, te iba a agradecer la invitación y aquí estamos con muchísimo gusto. Sí, claro que me acuerdo de esos días. Inclusive algunos otros amigos se acuerdan que me iba a los teléfonos públicos, porque no era tiempo de teléfonos celulares, me iba a los teléfonos públicos que había en una parte del sótano del TEC de Monterrey para pasar mis reportes para el programa de radio, porque me tocaba también entrar de repente al aire. Entonces, bueno, sí, de esas hay miles que te puedo platicar de aquellos tiempos antes de que cumpliéramos los 20 años. O sea, tú arrancaste en el radio, así, dando pláticas en el radio. Sí, empecé en radio, ahí fue y fue una gran escuela, y te digo que me mantengo en radio a la fecha, y es en estos 28 años que llevo haciendo esta actividad, la parte de los medios que siempre ha estado presente. Tiene una gran autenticidad, te permite una gran libertad de expresión, de intimidad, es un mano a mano con quien te escucha, es solamente tu voz, es tu capacidad de improvisación, es tu imaginación, es tu lenguaje. Entonces, a mí la radio es de todos, yo creo que el que más me seduce, el que más me sigue gustando. Entonces sí, empecé ahí y además fue una gran escuela, porque una vez que tienes los pilares o las bases que te da la radio, entonces puedes incursionar en algunos otros. Me encanta la radio. No, por supuesto, y he visto tu crecimiento, a los que nos gusta el deporte y seguirlo viendo también. Pues yo, la verdad es que pues, te felicito por esta maravillosa carrera que has ido Al creando. contrario, igualmente, te lo digo de verdad. Y por ahí vamos a hablar un poquito del tema, fíjate, nada más para entrar en contexto. Tuve oportunidad de leerme el año pasado un libro que me dejó buenas enseñanzas, se llama The Golden Rules, que lo escribe Bob Bowman, el entrenador de Michael Phelps.
Y en una partecita de las tantas cosas que escriben sabemos que Michael Phelps estuvo en 2 justas olímpicas, participó en 2 eventos olímpicos, y hay un momento donde viene como un bajón hacia él, donde se empieza a meter un poquito en temas de drogas, un poquito de alcohol, y como que decían, bueno, pues Michael Phelps ya ganó medallas, ya fue grande, hasta ahí se queda. Y un día recibe Bob Bowman una llamada de Michael Phelps y le dice, oye, Bob, ¿qué crees? He decidido que sí voy a ir por mis terceros Juegos Olímpicos. Y él dice, pues ¿para qué, Michael? Pues tú ya eres grande, ya eres reconocido, ¿cómo para qué quieres hacer eso? Y él le dice, no, Bob, déjame te explico. Y en ese momento, él también personalmente, Michael Phelps, estaba viviendo un proceso donde había conocido a su chava, estaba teniendo su hijo, y le dice, ya sé por qué quiero participar en los siguientes Juegos. Y le dice, mira, así como Michael Jordan, este maravilloso basquetbolista, así como Michael Jordan fue un referente en el básquetbol, yo quiero ser la inspiración de niños en el mundo de la natación. Y él se generó este nuevo propósito de vida. Dijo, yo quiero ser el propósito, yo quiero ser el aliciente de niños. Quiero que los niños se vayan construyendo sobre eso. Entonces, eso lo hizo conectar con el deporte nuevamente, lo hizo entrenar todos los días, 8 horas, 365 días del año durante 4 años. Por supuesto, llegaron las Olimpiadas y pues arrasó con todo. A mí lo que me sorprende es, él no iba por medallas, sino iba por récords. Él iba por ser este referente en los niños, y eso, por supuesto, lo llevó a lograr otras cosas, y eso me quedó marcado como este inicio de propósito, y hacia ahí empieza nuestra práctica, ¿no? Oye, pues, ¿cuáles son esas 6 cosas que has aprendido o que conocemos de los deportistas exitosos y que, por supuesto, han vivido con esta honorabilidad? Así que bienvenido, mi querido Ciro. Gracias. Arrancamos con este gran tema. Por supuesto, claro que sí. Bueno, yo nada más agregaré algo de lo que dices de Michael Phelps. Me tocó verlo en Río, en los Juegos Olímpicos de Río, y termina por ser icónica esa participación de Phelps en sus últimos Juegos Olímpicos, no nada más por el total de medallas que acumula en su historial olímpico, que es de lo más ilustre, sino también porque se convierte en el primer nadador en la historia en ganar una medalla en una rama individual después de los 30 años. Entonces tiene mucho que ver con lo que mencionas y creo que es un común denominador que encuentras en estas que son auténticas bestias competitivas, así las defino yo. Siempre encuentran un motivo adicional para regresar a entrenar, para volver a demostrar, para seguir compitiendo. Esas bestias competitivas tienen un combustible inagotable que al principio es por llegar, después es por conquistar, más adelante es por dejar un lugar en la historia y después siempre habrá alguna otra barrera que quieran romper, como en este caso Phelps, después de los 30 años ganando una medalla en una categoría individual. Claro, pero entonces, y por ahí vamos arrancando estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es ese combustible de estas bestias, ¿no? ¿Qué los alimenta? ¿Cuál es el combustible? ¿Cuáles son esas 6 cosas que has aprendido o que has podido identificar? Inclusive, antes de este programa platicábamos un poquito del caso de Aarón Hernández, ¿no? Bueno, sí, Hernández es todo un caso, sí. Claro, como siendo un maravilloso, creo que era, no sé si era linebacker ahí de los Patriotas, no sé qué. A la cerrada, sí. Como siendo un maravilloso jugador con todo el potencial. Pues, ¿qué pasa en su vida personal, en su mente, en su cabeza? Que acabamos perdiendo a un maravilloso deportista, ¿no? Sí, bueno, son varias cosas. Mira, a ver, por ejemplo, para que un deportista termine por ser exitoso, sí creo que tienes que encontrar varios elementos que se conjuguen para que detone en un deportista triunfador, en un deportista de élite. Y vaya, de esos elementos yo te podría decir que de nada sirve que tengas el talento, que tengas la bendición, si no hay disciplina, si no hay compromiso. Tienen que conjugarse, además de estos elementos, muchos otros. Me ha tocado ver talentos naturales extraordinarios que se pierden en vicios o siendo nocivos para un vestidor. Puedes tener la disciplina, puedes tener también el compromiso, pero si no caes en las manos de un entrenador, de un coach que sepa potenciar tus habilidades hacia un siguiente nivel, entonces va a ser más complicado. Por cada Joe Montana existe un Bill Walsh, por cada Tom Brady existe un Bill Belichick, por cada Michael Jordan hay un Phil Jackson, por cada Cristiano hay un Alex Ferguson, por cada Messi hay un Pep Guardiola, y la lista es interminable, pero sí necesitas ya para llegar a esos niveles de la correcta asesoría, del correcto entrenador, para entonces dar el salto al siguiente nivel. Puedo poner otros más juntos. Tiene que haber, además de talento, tiene que haber hambre de triunfo. Ya te hablaba de disciplina, el entrenador correcto. También un poco de suerte, empezar a tiempo.
porque muchos talentos naturales se pierden por el sistema, y es algo que pasa en el deporte mexicano. Yo te diría que tienen mucho más mérito los deportistas mexicanos que terminan dando el salto a ese siguiente nivel, porque lo hacen a pesar del sistema y no gracias al sistema, lo cual es muy lamentable, ¿no? Sigue siendo muy triste. Claro, entonces, por un lado me dices, hay una parte definitivamente de tiempo, de estar como que en el tiempo y en el momento correcto. Eso es parte de lo que me dices, como uno de los 6 elementos que nos quieres compartir. ¿O cuáles son esos 6 elementos que tú has identificado? Bueno, de los 6 elementos, yo te podría hablar de muchos, ¿no? A ver, si tenemos que enumerar 6, te hablaría primero de que son esas fieras competitivas. Tiger Woods dice, amo competir, es la esencia de lo que soy, y no nada más Tiger. Cuando encuentras lo que define, lo que hace a los Tom Brady, a los Phelps que ya mencionabas, son esas fieras competitivas que aman estar en alta competencia. Entonces, ese es un elemento que si no lo tienes, difícilmente vas a llegar a esos niveles importantes. Ya te hablaba de talento, sería el punto número 2. Cuando te han tocado con la varita mágica, cuando tienes ese gift, ocurren entonces cosas como las que vemos con un Leo Messi. Me llamó mucho la atención una declaración de alguien que lo conocía muy bien desde la cuna, casi desde que empezó en la Masía, en el Barcelona, Pep Guardiola, después de que se enfrentaron en semifinales contra el Bayern Múnich. El Bayern Múnich era un equipo que funcionaba como una máquina, que tenía muy buenos jugadores, pero que no tenía alguien tan talentoso como Messi. Entonces, el sistema de juego de Guardiola era muy mecanizado, muy bien entendido, muy bien entrenado, pero apenas apareció alguien con ese talento y lo destrozó. ¿Qué fue lo que dijo en esa conferencia de prensa Guardiola? Si Messi está en su mejor forma, no hay defensa, no hay sistema que pueda pararlo. Es el mejor. Entonces, bueno, necesitas talento, por supuesto que lo necesitas. Necesitas disciplina, sería el tercer elemento que yo agregaría. Tom Brady, otro de los grandes triunfadores, el quarterback ahora de los Tampa Bay Buccaneers, comenta, muchas veces he visto gente que tiene la bendición del talento, pero no los acompañan con buena actitud. Y los que no tienen esa bendición son los más competitivos y son los que tienen el corazón más grande. Entonces, cuando tú reconoces que no tienes tal vez esa bendición, ese talento que sí tienen otros, es cuando, pero tienes ese deseo, quieres ser ese tipo de competidor, entonces te disciplinas más, te dedicas más para tratar de alcanzar ese nivel. No siempre lo logras porque te falta esa bendición, pero eso lo logras con disciplina, que sería el tercer elemento. Ya llevamos esas fieras competitivas, llevamos el talento, hablamos de disciplina como un tercer elemento. Un cuarto elemento sería entrenamiento. Es algo en lo que yo también creo firmemente. Por cada puesta en escena que tú ves de un partido de fútbol el fin de semana, por cada 90 minutos de partido, hay muchos días de entrenamiento, hay un montón de sesiones de pretemporada y muchos deportistas, normalmente esos que tienen ese gran talento, son los que dicen, no, yo no entreno, a mí ponme a jugar el fin de semana y ahí les quito el sueldo. Pues es que no es esa la mejor combinación. Muchas veces tu talento te va a dar para que en efecto marques una diferencia en el terreno de juego, pero el entrenamiento para mí es fundamental. Don Shula, este entrenador de los Miami Dolphins que murió apenas hace algunos días, tenía un acróstico que decía que se formaba de las iniciales de la palabra coach, y una de sus premisas hablaba de que del entrenamiento, de la práctica, decía practice until it's perfect, practica hasta que casi sea perfecto. Y en el fútbol americano tú lo jugaste y sabes muy bien que es algo casi coreográfico. Tú implementas una jugada, empieza con el diseño en el papel, eliges a los jugadores más aptos para que desempeñen cada una de las funciones y después tienes que repetir, pulir, le llamamos en el entrenamiento, ¿no? Hasta que esos 5 o 6 segundos compactos de la puesta en escena de esa jugada se entiendan y tú, guardia izquierdo, sepas que tienes que bloquear en 45 grados directamente hacia donde está el linebacker y tu receptor sepas que tienes que hacer un engaño y después hacer tal trayectoria. En fin, coreografiado, y eso lo logras puliendo, entrenando. Y Don Shula, en esa premisa de practice until it's perfect, lo logró en 1972.
enero del 73 para ser más exactos, y fue el entrenador del único equipo que logró ser campeón del Super Bowl sin una sola derrota, y a la fecha son los únicos que lo han logrado. Se refiere a eso, al entrenamiento, a casi la automatización. Una frase que me encanta: la distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. Y justamente de ese entrenamiento surge un siguiente tema que yo agregaría como el quinto elemento. Tiene que ser una fortaleza mental muy importante. ¿Qué te da esa confianza? No nada más tu talento, no nada más tus habilidades, también te da esa confianza el saberte entrenado, el saber que tienes la capacidad física para llevar a cabo un maratón, si se trata de un deporte individual, o si es el fútbol americano, de confiar en los otros 10 jugadores que están en la puesta en escena de la jugada que viene. Entonces, justamente se traduce en fortaleza mental. Decía Tom Brady, ¿todo quarterback puede lanzar el balón? Sí. Ayuda un poquito antes, nada más quiero acabar de entender entre el punto anterior, disciplina y entrenamiento. ¿Para ti qué diferencia hay entonces entre la disciplina y el entrenamiento? O por supuesto van todos de la mano, pero ¿qué diferencia hay? Sí, bueno, yo creo que van, como bien dices, de la mano. Va junto con pegado. El entrenamiento tiene que ver con muchas veces el conocimiento. Diaria. Sí, efectivamente. El entrenamiento, yo te diría, va a todos los niveles, desde una pretemporada. Yo lamento mucho, por ejemplo, cuando es una temporada de fútbol americano, que mucho se vuela en la pretemporada. Y dices, oye, pues ahí es donde cargas el tanque de combustible para el resto de la campaña, ¿no? Y justamente para cumplir con eso necesitas de esa disciplina. Van muy de la mano, y para que eso detone, para que eso camine, necesita una de la otra. Sí. Bien, me encanta. Ya me queda por ahí claro. Después hablas de este tema de gran fortaleza mental y nos ibas a dar un gran ejemplo. Tú sabes que algo de lo que yo también me dedico en mis ratos libres y no tan libres es justo este tema del entrenamiento mental. Y fíjate, una pregunta que yo le hago a las personas, a los famosos, a las personas, a los deportistas con los que he estado. Tenido oportunidad de estar por ahí con un jugador de fútbol de primera división, era un portero, y yo le decía, oye, ¿para ti qué tan importante es la parte mental? Y él me decía, no, pues yo creo que el 80% de este juego es mental. Curiosamente le hice la misma pregunta también a un golfista con el que tuve oportunidad de estar el año pasado con él acompañándolo, y él me llegó a decir que inclusive hasta un 90%. La siguiente pregunta que yo le decía es, oye, si es tan importante la destreza mental, que me estás diciendo 80-90%, la pregunta es, ¿cuánto tiempo de tu entrenamiento le estás dedicando a entrenar tu mente? Y me acababan diciendo, no, pues uno ni me dijo que ni siquiera lo entrenaba, y el otro me dijo, no, pues yo creo que en total 10%. Entonces me llama la atención cómo parece que es algo importante, pero le dedicamos muy poco tiempo y pensamos que el músculo es lo primero, ¿no? Sí, no lo es siempre, porque ahí es donde encuentras la gran diferencia entre los deportistas de excelencia de los muy buenos en relación a los buenos, y de los buenos en relación a los regulares. Cuando añades todos los elementos es que detona en un deportista de los que están en el Olimpo, ¿no? Que lo tienen todo, tienen todos los elementos. Pero esa fortaleza mental, esa confianza en tus capacidades, es la que hace que pidas el balón para hacer el tiro ganador cuando quedan 5 segundos en un juego de básquetbol. Es esa confianza y esa fortaleza mental la que te hace pedir el balón en la zona de anotación cuando sabes que es la última jugada para que termine el partido. Entonces, esa fortaleza mental, yo creo que quien más lo refleja es un deportista como Tiger Woods. Yo el día que vi a Tiger Woods en persona, me sorprendió por muchas razones. Un torneo con Tiger y sin Tiger es totalmente diferente. Tiger mueve una nube de aficionados cuando va caminando el campo. Es impresionante. Entonces, él sabe que está bajo la lupa. Sin embargo, se convierte en un auténtico robot mientras juega. Y a veces parece pesado, porque los niños le piden que les regale las bolas, que lo saluden, que no sé qué tanto. No pela absolutamente a nadie. Está tan metido, tan inmerso en su mundo, en la concentración de lo que viene para el siguiente tiro, que pasa por eso, ¿no? Pero todo se reduce a una fortaleza mental. Y en un deporte de precisión como es el golf, es donde se acentúa esa parte. A mí,
Tiger me sorprendió en ese aspecto, sí creo que es punto y aparte en eso de fortaleza mental. Pero bueno, ahí es donde esos deportistas de excelencia, nada más como remate, esos deportistas de excelencia, en el momento de más alta presión, es cuando mejor juegan. Por supuesto, fíjate que yo reviso también mucho lo que hace Nadal. A mí Nadal, y lo pongo mucho de ejemplo en los cursos o en los coaching de inteligencia mental, de desarrollo mental que damos, pero a mí Nadal también me parece que tiene una fortaleza impresionante. Yo he visto estos grandes videos, nunca lo he visto en persona, pero donde viene abajo y de repente algo pasa, vuelve a conectar y saca el partido, ¿no? Y por algo es uno de los grandes, ¿no? Y cómo esa fortaleza mental lo ha ayudado a empujar. Entonces, sí me parece, yo coincido contigo, que ese es un quinto elemento, esa fortaleza mental y la confianza en ti. Y esa confianza, ya vimos, viene de estar entrenando, viene de estar teniendo disciplina, viene de saber tus talentos y viene de quererte comer este mundo o este espacio en el que estás viviendo, ¿no? Sí, por supuesto, nadie es infalible, pero cuando llega ese momento de que estás enfrentando un match point en contra y que sabes que tienes que ser lo más preciso, pues esos grandes tenistas, ya que citas a Nadal, pues saben salir de ese embrollo, no siempre lo logran, pero el tenis además tiene una particularidad. Hay otros deportes individuales donde puedes estar tocando base con tu entrenador, donde puedes estar recibiendo indicaciones del manager en tu esquina cuando es el boxeo. En el tenis eres tú contigo mismo, y ese diálogo que puedes llegar a tener contigo mismo puede a veces ser muy traicionero. La mente puede ser de gran ayuda, pero también puede ser algo que funcione en tu contra, ¿no? Entonces, en los tenistas también lo encuentro muy acentuado, porque son esos juegos, esos largos ratos en que están con ellos mismos y punto. Y para poder ser un grande en ese sentido necesitas estar muy bien amueblado de acá y tener esa gran fortaleza mental. Claro, me encanta. Fíjate, un par de preguntas por ahí que nos están haciendo, mi querido Ciro. Por ahí dice Rodrigo Jiménez. Oye, ¿cómo se entrena un deportista de alto rendimiento en la parte mental? ¿No? Bueno, pues hay muchas técnicas y para eso también hay especialistas que acompañan a los jugadores. Uno de esos se le llama coaching deportivo, otro se llama psicología, otro se le llama visualizaciones, otro mindfulness. Y al final, pues el entrenamiento mental te lleva a identificar que no solamente es la parte mental, sino todo lo que tienes que hacer, como nos compartía Ciro, cuando dices, oye, encontrar tus talentos. Pues los talentos, todo empieza en la mente, en los pensamientos. ¿Cómo identificas esa disciplina? La disciplina de despertarte, la disciplina de hacer 3 kilómetros más, ¿no? El famoso One More Mile, la disciplina de, como decíamos, de Phelps, entrenó 7 días, 8 horas, 365 días al año, ¿no? Esa disciplina constante. El entrenamiento mental es darte cuenta que no solamente es la parte de fuerza, sino la parte táctica, la parte técnica, y por supuesto, los rendimientos que tienes que hacer. Entonces, todo eso integra, y a ver si con eso respondemos la pregunta de Rodrigo. Y por último, por ahí nos dice también Jorge Servín, que nos manda un fuerte abrazo. Dice, oye, ¿cuál es la importancia de practicar deporte en nuestra vida? ¿Por qué a la mayoría de la gente en nuestro país no lo hace? ¿Qué opinas? Ese es un grave problema. Mira, porque aquí estamos hablando de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y evidentemente, pues esos son unos cuantos, son unos elegidos que reúnen todo. Sin embargo, yo también soy un firme creyente de que a mí me encanta el sistema de deporte en los Estados Unidos porque creo que fomenta la competencia desde muy temprano. Entonces, ese sistema que tienes a nivel escolar, de high school o a nivel colegial, que fomenta competencia en muchos deportes, pues genera buenos hábitos para la persona. Entonces, si tú juegas a nivel colegial en el equipo de básquetbol de la universidad que tú me digas, de California, y tu talento a lo mejor no da para que para que des el salto al profesionalismo, pero estás teniendo una formación universitaria y tienes el hábito del deporte, pues el día de mañana te vas a convertir en un ingeniero, en un abogado, en un financiero, que tendrá además el buen hábito del deporte. ¿Por qué? Porque durante toda tu formación educativa viviste en competencia, lo practicaste, no te dio para el profesional, tampoco era tu aspiración, pero tienes ese buen hábito. Entonces, eso viene desde la parte educativa. El sistema educativo es el que fomenta esa competencia y la práctica del deporte. Tristemente en México, pues el modelo educativo está muy lejos de ser el óptimo.
ya ni hablar de la parte competitiva de la que te hablaba, y es por eso que se traduce en cifras muy lamentables como obesidad, como diabetes, que en una situación como la que ahora estamos viviendo de pandemia, pues se convierte en un elemento que también te puede complicar mucho más la salud, ¿no? Entonces, ve hasta dónde termina por llegar, ¿no? Entonces, sí creo que un factor que sirve es que vaya junto con pegado en la parte educativa, desde que estás en la escuela, para que tengas ese buen hábito como parte de tu formación. Me encanta. Y fíjate, entonces para retomar, decías, estos 6 puntos son esas fieras competitivas, y ahorita vamos a lo mejor regresar a eso, qué significa ser fiera competitiva. En punto 2 nos dice los talentos, esa disciplina, ese entrenamiento constante, esas pretemporadas, postemporadas, esa fortaleza mental y confianza en las capacidades. ¿Y cuál es el sexto, Ciro? El sexto tiene que ver con una palabra que se llama resiliencia. También lo veo muy claro en el fútbol americano. A mí me encanta el fútbol americano, igual que tú lo jugué en la parte cuando era estudiante. Y creo que lo ejemplifica muy bien. En cada jugada del fútbol americano terminas pues, derribado, ¿no? Terminas en el césped, acto seguido a levantarse. Y si te tumban 5 veces, te levantas 6. Y si te tumban 20, te levantas 21. Y así siempre. Es un constante ejercicio de levantarte, de aprender ante la adversidad. Entonces, es como que un concepto muy amplio, ¿no? Tiene que ver con caerse y levantarse, pero levantarse fortalecido, levantándose aprendiendo la lección, levantándose sabiendo en qué fallé para entonces regresar con una versión fortalecida. Jordan mencionaba, siempre encuentro la forma de convertir una situación negativa en algo positivo. Y no hay forma de que las ganes todas, no hay manera, pero cuando tienes esa apertura de mente para aprender de tus fracasos, para leer entre líneas de qué fue lo que te faltó, los vas a convertir en áreas de oportunidad. Entonces, sí creo que cuando cambias ese switch mental para hacerte resistente, resiliente y aprender de tus errores y verlos como áreas de oportunidad, entonces también detona en algo muy positivo. Me encanta, fíjate que eso definitivamente coincido contigo, ese tema de la resiliencia. Todos los jugadores han estado en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas, y todos en la vida hemos estado en las mismas situaciones. Entonces, sí, ¿cómo logras transformar estos eventos, estas situaciones, y le das la vuelta? Grandes partidos, grandes eventos, grandes finales, se vienen del famoso medio tiempo, ¿no? Llegó el medio tiempo cuando hay medio tiempo, y vienen y arrasan. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de eso? ¿Qué te inyectaste en ese momento? Y ahí es donde viene otra vez el trabajo mental, ¿no? Y viene algo que yo le añadiría, a ver qué opinas, y le doy ahí pie inclusive a nuestro buen amigo Fernando Zúñiga, y Fer dice, oye, es también saber esa fuente de motivación. Motivación es ese motivo a la acción. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es ese motor? Y que eso te lleva mucho más allá al triunfo. Eso te da un placer muy sabroso. Y adicionado a esa palabra, mi querido Fer, yo diría el propósito. ¿Qué es el propósito, mi querido Ciro? El propósito podría entrar a lo mejor como un séptimo punto, o ¿dónde meterías este propósito decíamos, Michael Phelps? Michael Phelps ya no fue a competir por ganar medallas y por romper récords, ya no le interesaba. Él decía, voy a inspirar a los niños. Y se dieron cosas en consecuencia, pero su propósito de participar era, voy a inspirar a los niños. ¿Qué es el propósito entonces? Sí, yo creo que es algo que se desprende o que vaya, no sé cuál se desprenda de cuál otro, pero sí yo lo veo muy claramente vinculado, por ejemplo, con esa parte de la competencia. ¿Cómo es que vas a lograr ese propósito? Compitiendo, demostrando, haciéndolo. Y a ver, te podría responder con ejemplos, creo que es la mejor manera. Todos tenemos como que muy fresco en la memoria The Last Dance, el documental de 10 capítulos de Michael Jordan. Bueno, ahí te das cuenta de lo que es una fiera competitiva, que, a ver, dicho entre paréntesis, debe ser agotador, porque lo de Jordan es llevado como que a un extremo. Y debe ser agotador no nada más para él, también para los que están a su alrededor. Siempre estar bajo esa lupa y con el listón tan alto, ¿no? Pero yo creo que en la carrera de Jordan lo encuentras muy bien ilustrado. Siempre tenía un propósito. Primero fue ser campeón colegial, lo logró con la Universidad de North Carolina. Después fue ser campeón en la NBA. Le tocó en la época de salida de Magic y de Bird. Después hacer lo que no lograron ni Magic ni Bird, que fue ganar 3 campeonatos de manera consecutiva. Una vez que lo logró, estaba tan saturado precisamente porque esa
esa alta competencia constante, y él lo confiesa en el documental, lo dejó drenado. Quiso cumplir con un reto, otro más, que era jugar en el béisbol de las mayores. Ese no lo consiguió, pero en el documental Gente que Sabe dice, si no hubiera sido por la huelga, estoy seguro que en 1 o 2 años Jordan lo hubiera logrado con los White Sox. Iba camino a lograrlo. El béisbol es reconocido como uno de los deportes más difíciles de practicar, más complicados. ¿Y cómo tuvo que adaptar su cuerpo de basquetbolista para ser un beisbolista? Lo llevó inclusive a cambios en la composición de su masa corporal, es diferente. Entonces, ¿pero por qué? Porque tenía siempre una motivación, ¿sí? Tenía un propósito. Y después fue cerrar con otros 3 títulos consecutivos. Además, Jordan encontraba un propósito a cada momento. Algunas veces, cuando los Pistons lo eliminan, y los Pistons eran los que seguían dominando, al día siguiente estaba entrenando. Ahí estaba muy claro su objetivo. En un juego, cuando la Bradford Smith, alguien del que nadie se acuerda, después de que la Bradford Smith hizo 37 puntos en un juego, y le dijo, buen juego, medio burlón a Jordan. Bueno, regresó al día siguiente y lo secó, lo liquidó en los primeros 2 cuartos, ¿no? Entonces, es encontrar motivos a cada momento, ¿no? Y con Tom Brady es lo mismo. El ejemplo de Brady también me parece muy, muy representativo. Brady llegó a la NFL hace 20 años. ¿Sabes con qué nombre bautizó la nueva empresa que acaba de crear de producción de contenidos? Le puso 199. ¿Qué quiere decir 199? El turno del draft en que los Patriotas reclutaron a Tom Brady. 199. Es decir, los 32 equipos de la liga pasaron 6 veces de reclutar a Tom Brady. 6 veces dijeron, no, por aquí no. 6 veces, todos, hasta que los Patriotas lo tomaron, en el turno 199. Cualquiera podría decir, ya, después de 6 títulos, después de 20 años, ya supéralo, ¿no? Pues ese fue un combustible muy importante en su carrera para llegar a lograr lo que hoy ha logrado. Y hoy sale de su zona de confort, se va a otro equipo y lo va a intentar a los 43 años, ¿no? Entonces, es encontrar esos objetivos, esos motivos, esos propósitos que te guíen a seguir consiguiendo más y más. Claro, y entonces al final, ¿qué es el propósito, no? ¿Cuál es déjame llamarlo, esta parte mucho más allá de lograr una medalla, mucho más allá de ir por un sueldo, mucho más allá de ganar un campeonato? ¿Cuál es el verdadero propósito? Hay gente, y yo creo que hay muchos deportistas, jugadores y personas que simplemente salimos a la calle, pues vamos a trabajar, traemos el dinero y listo. Hay deportistas que dicen, yo quiero salir pues porque me quiero hacer rico, ¿no? Porque veo referencias en ese sentido. Pero hay otro video que a mí me encanta de Buster Douglas, este boxeador, donde decía, yo quiero ser el campeón porque se lo quiero dar a mi mamá. O sea, su mentalidad no estaba puesta en voy a noquear a Mike Tyson. No le interesaba, bueno, sí, pero era parte del proceso. Pero no sé si me explico, su cabeza iba más arriba de eso. Lo voy a hacer por mi mamá, y su mamá acababa de morir, no sé, hace un par de semanas o una semana, y dijo, se lo dedico a mi mamá. Cuando él conecta con este famoso propósito, hemos visto estos videos donde lo tumba Mike Tyson al primero o al segundo asalto, se levanta cuando pocos rivales se habían levantado y le da con todo al Tyson y se vuelve campeón. ¿Qué lo hizo levantarse? Para mí, ese es ese propósito. Entonces la pregunta que yo me tengo es, hasta que no tengamos realmente clarificado qué es lo que nos mueve en la vida, qué nos hace levantarnos, el propósito que nos lleva a cómo voy a contribuir con un granito de arena en el mundo, si no tenemos eso claro, vivimos la vida de manera diferente. Y me parece que los deportistas también. Y por eso hay deportistas que, siendo maravillosos, acaban en otras situaciones que me parece que son muy lamentables. Sí, lo explicas muy bien. Tiene que ver, ese propósito tiene que ver con lo que te motiva, tiene que ver con lo que te mueve, con el objetivo que quieres alcanzar. Resumido en un par de frases, yo diría que es eso. Ahora, te encuentras de todo, ¿eh? Yo creo que cada cabeza es un mundo. Mira, por poner así contrastes muy claros, ¿no? Peyton Manning siempre tuvo muy claro lo que quería hacer. Peyton lo supo, su padre jugó, Archie Manning, en los Santos de Nueva Orleans. Cuando Peyton salió de la universidad y llegó al profesional,
ya había estado en un vestidor de NFL cualquier cantidad de veces, ya sabía el funcionamiento, él tenía muy claro desde chavito que quería hacer lo mismo que su padre, ¿no? Algunas veces llega por herencia, otras veces lo descubres pues casi por casualidad, por hambre muchas veces. Mira, mencionabas a Tyson, Mike Tyson, en un monólogo que hace, yo no pensé que Tyson lo pudiera hacer, está en Amazon Prime y es curioso ver a Tyson él solo frente a un auditorio en Nueva York hablando de sus experiencias. Bueno, yo no sé si en broma, dice que a los 10 años era un experto carterista y que a eso de los 12 años, él nació en un barrio bravísimo, en Catskill, en Brooklyn. Dice, cuando tenía 12 años ya me habían arrestado 38 veces. Yo no sé si aventó el número, pero ponle que haya sido la mitad. O sea, ¿a dónde iba? Bueno, y terminó mal, ¿no? Y era de estarle metiendo duro al trompo en peleas callejeras, hasta que lo vio Cus D'Amato. Cus D'Amato, para entender a Tyson, solamente lo entiendes con Cus D'Amato, que fue su descubridor y su primer gran entrenador. Entonces, lo terminó encaminando por el rollo del boxeo y llegó a convertirse en el campeón de peso completo más joven en la historia. Entonces, casi lo descubrió por equivocación, porque iba destinado a acabar mal, ¿no? Y bueno, tan mal que terminó encarcelado en su momento. Hasta otros como Andre Agassi, su libro es muy revelador, ese libro Open. ¿Sí? Él confiesa, odiaba el tenis, claro, con toda mi alma. ¿Sí? Lo odié la mayor parte de mi carrera. Fui el número 1 más infeliz de la historia, decía Andre Agassi. Entonces, ¿cuál es tu propósito ahí? A mí me parece que el papá es el que quería salir de pobre y estaba utilizando el recurso del hijo para que estaba utilizando ahí recursos ¿no? Le dijo a él, si pongas a entrenar que yo quiero salir de pobre, ¿no? Pero sí, lo dice Andre Agassi, yo lo odié, y dice, creo que lo sigo odiando. ¿Logré ser el número 1? Pues sí, pero hubo un quiebre ahí durísimo en ese sentido, ¿no? Sí. Yo creo que cuando tu propósito es ganar, entonces está bien encaminado. Cuando tu propósito es la fama, el dinero, el poder, entonces ya tenemos un punto de partida errado. Todos esos elementos van a llegar eventualmente con la victoria. Con ganar y con competir, especialmente con la victoria, es que van a llegar esos otros elementos. Pero cuando esos son los que te motivan, entonces ya ahí tenemos un sesgo importante de inicio. Sí, oye, fíjate que me gustaría hacerle esta pregunta a la gente que nos está escuchando, ¿no? Y quiero llevarlo al mundo que somos, los que vivimos de a pie. Oigan, ¿ustedes conocen su propósito de vida? ¿Realmente saben para qué se despiertan todos los días? ¿Cuál es el impacto que quieren hacer la sociedad? ¿Cuáles son esos motivos que te mueven a hacer lo que haces? A mí me parece que cuando encontramos esto en nuestra vida, no importa que no seamos Tyson o que no nos apellidemos Phelps, a lo que nos dediquemos, si me dedico, soy empleado, pongo mi negocio, lo que sea, cuando yo encuentro esta verdadera razón de ser, nada me detiene. Y me encanta este último tema que decías, el último punto, el de resiliencia. La vida nos da golpes y nos da ganchos y nos da rectos y de todo. ¿Cómo logras superarte? Estamos en un momento de situación de pandemia que muchas veces la cabeza, otra vez, entrenamiento mental, nos juega chueco y nos dice, ¿qué hago en estas situaciones? Entonces, si pueden, compártanos por ahí. Oye, ¿has encontrado tu propósito de vida? Pónganos sí o no, porque creo que ese es un motor fundamental. Entonces, fíjate, es mi estilo, ¿no? Es como para ir recapitulando y llevarlo un poquito también a la vida real. Dices, son fieras competitivas estos grandes jugadores. Buscan sus talentos, su disciplina, entrenan todos los días, tienen confianza en sus capacidades y esa fortaleza mental y resiliencia. A lo que hoy nos dedicamos en la vida, como comentarista, como mercadólogo, como conferencista, como empleado o emprendedor, realmente somos fieras en lo que nos dedicamos y queremos ir por algo mucho más allá. Realmente he encontrado yo, Ramón, mis talentos, mis fortalezas, que diga, sí, pues para esto soy bueno, se me da y utilízalos. Yo he visto, ahora que me dedico al mundo también de los cursos y los talleres, que la gente está en las empresas, pues porque ahí le han pagado y fue el trabajo que encontró y dice, ¿para qué me muevo? Pues aquí me pagan mis 10 o 15 o 50 y no le muevo. Pero yo sé que me gusta otra cosa, pero no me quiero mover de ahí, ¿no? Dices, esa disciplina de despertarte para hacer ejercicio, esa disciplina para estar con la familia, esa disciplina para seguirte desarrollando personalmente, esa disciplina para seguir aprovechando las relaciones sociales con otras personas. Este sexto punto de la fortaleza mental, que ya medio lo hablamos, ¿no? De despertarnos y trabajarla a nuestro favor y finalmente la resiliencia, porque nos vamos a seguir cayendo una y otra vez. Sí. Aprovechamos estos 6 puntos en la vida. Sí, yo agregaría a eso que estás mencionando,
mira, estos elementos que pongo, pues evidentemente están muy ligados a la parte deportiva, pero cuando uno desgrana un poco, cuando uno le rasca un poco a cada uno de esos elementos, es que tienen aplicación en todo. O sea, tu entrenamiento en el deporte pues va a ser físico de alguna forma, ¿no? También entrenamiento mental. Pero si te dedicas a alguna otra actividad, el entrenamiento se traduce en qué cosas, y ahí es donde las pones en claro. ¿En qué se traduce la parte competitiva? ¿En qué se traduce la parte de levantarse y aprender de un error? Todo tiene aplicación, sea cual sea tu actividad. Y en eso que mencionabas de saber qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona, pues es un gran punto de partida. Mira, yo te hablo desde mi experiencia personal, así como recuerdas que cuando estábamos en la universidad, yo hacía estas cosas, yo ya trabajaba en esto, ya a los 17 años empecé, pero te soy honesto, siempre supe que quería dedicarme a esto. Ajá. Desde que me acuerdo, me gustan los deportes. Yo aún no te sé decir cómo es que a los 3, 4, 5 años que mi papá me entrevistaba y me grababa, me preguntaba por Tony Dorsett, por Roger Staubach, los Vaqueros de Dallas, y yo le decía de cosas. Y fluía, me entretenía, lo veía y estaba enterado, me gustaba, desde que me acuerdo. Entonces siempre supe de mi amor por los deportes y siempre supe que esto era lo que me gustaba. Y te digo una cosa, no hay día de estos 28 años que llevo haciéndolo en que me haya despertado con fastidio a hacerlo. Ahí es donde, cuando tú mencionabas los casos de, bueno, pues aquí estoy, me pagan y qué sé yo, bueno, ¿con qué tanto gusto lo haces? Porque cuando estás haciendo algo por el gusto, entonces eso se convierte otra vez en un combustible inagotable para poderlo seguir haciendo el tiempo que la vida te lo permita, tal cual. Cuando lo encuentras, estás del otro lado. Pero fíjate, a mí me parece que justo esa es la caja de Pandora de nuestras vidas. ¿Dónde se encuentra esa caja? ¿Dónde puedo ir a buscarla? ¿En dónde puedo ir a desenterrar? No sé si hay un mapa y con las indicaciones encuentro esa caja, la desentierro y digo, uff, me apasiona el deporte y te dedicas 28 años. O yo, que una de mis grandes pasiones ha sido el marketing, me dediqué al marketing 22 años, pero hace 5 volví a encontrar un segundo propósito, que es el tema del impacto positivo, y no sabes, yo me parece muy similar a ti, me despierto con estas ganas de estar todos los días impactando positiva a la gente, pero ¿dónde encontramos esa pasión, Ciro? ¿En dónde se compra, como digo yo? ¿En qué tiendita? ¿O dónde está el mapa para saber a lo que me voy a dedicar? ¿Sabes qué es lo más fascinante? Que no lo tienes que ir a buscar a ningún lado. Si no eres tú quien lo descubre, si no lo sabes tú, entonces ¿quién más? Eso no puede estar en ningún otro lado más que en ti mismo, en tu mente, en tus deseos, en lo que te gusta, en lo que quieres hacer. Entonces, ese es lo más curioso de todo esto, ¿no? No hay que irlo a buscar, no hay que irlo a comprar, es en un autoanálisis, es en verte en el espejo, es en descubrir lo que te mueve, lo que te apasiona, donde lo puedes encontrar. Mira, te comparto también algo muy... Yo te juro que yo me empecé a vivir como comentarista deportivo desde los 12, 13 años. Yo leía el periódico en voz alta, yo narraba mis propios juegos, organizaba mis propios torneos, llevaba mis apuntes con resultados. Era insoportable, te lo juro. Era el típico que escuchaba diario todos los programas de radio y que hablaba nomás para ver si agarraba en curva a los que estaban conduciendo el programa, ¿no? Entonces, yo me viví como tal desde muy pronto y la verdad es que es una gran bendición que tuve de saber desde siempre qué quería hacer y de llevarlo haciendo todo este tiempo. No tengo más que palabras de agradecimiento, ¿no? Pero bueno, radica en ver en tu interior. Si no es cada uno quien puede saberlo, no esperes que te lo diga una tercera persona, ¿no? A lo mejor te puede orientar para saber cuáles son tus habilidades, en qué te puedes desempeñar mejor. Esa orientación siempre es muy valiosa, porque no todo mundo lo tiene tan claro, pero tú tienes la respuesta. Claro, y fíjate, coincido entonces aquí con lo que comenta Jorge Servín, dice, no es fácil tener claro el propósito, sí, a veces no, a veces cuando no tenemos las antenitas paradas, no es fácil, dice, se requiere trabajo interior intenso y contar con un guía, dice, Dafne, oye, la encuentras dentro de ti, y ella te encuentra, fíjate qué momento lo describe por ahí Dafne, Edith González dice, lo encuentras en tu interior, estamos hablando de que tenemos que estar atentos a la vida,
para ver qué nos gusta. Y por ahí dice Charles Toto, oye, completamente testigo del gusto de Ciro por los deportes. De niño recuerdo que quería ser locutor de lucha libre. O sea, sí, bueno, déjame mandarle un abrazo a mi querido Carlos Vázquez, querido Charlie, Carlos Vázquez Cruz, alguien a quien tengo el gusto de conocer desde la primaria, también del Colegio México. Y sí, pues un gran amigo que nos conocemos desde hace siglos y pues también fue testigo de mis alucinaciones infantiles con el mundo del deporte. no, por supuesto, pero ahí está. Yo creo que gran parte de la respuesta está, sí, definitivamente dentro de nosotros, ¿no? Estar atento, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Y empezarle a dar por ahí. Yo creo que el quedarnos en donde estamos, y si no nos hace felices, tenemos opciones de volver a hacer estos nuevos cambios y empezarnos a ajustar a otras cosas. Para seguirnos un poquito con esta valencia de ambos lados, el deportista, el emprendedor, el locutor, el conferencista, ¿nacen o se hacen? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que no hay una, no es blanco o es negro, ¿no? Creo que hay de todo en ese sentido. Hay, como te mencionaba, algunos que nacen con ese gift, que nacen con esa bendición, y hay otros que tienen que entrenarlo para poder irlo desarrollando más. Pero si tienes ese talento sin entrenamiento, sin disciplina, sin irlo puliendo, no será del todo, no logrará alcanzar su mejor nivel. Necesitas también, yo creo, lo mejor de los dos mundos en ese aspecto. Cuando tienes esa predisposición genética, pues tienes una gran ventaja en relación a los demás, pero si no la potencias, pues entonces va a topar con pared tarde o temprano, será muy efímero. Luego se cree que también las influencias para poder llegar, bueno, también es algo que te puede servir eventualmente, pero si no tienes esos otros dos componentes va a ser muy complicado, ¿no? Y yo te diría que en ese sentido hay mucho que buscarle, ¿no? Te puedes encontrar el tema de las influencias. Bueno, los que son súper talentosos se pueden sobreponer a eso. Los que son súper disciplinados también se pueden llegar a sobreponer con eso y a tocar la puerta una, dos veces, hasta si es necesario tumbarla para recibir esa oportunidad, ¿no? Y en parte me lleva eso a recordar un poco lo que mencionabas más temprano, ¿no? O de lo que ocurre con el sistema deportivo en México, ¿no? Esos grandes atletas triunfan a pesar del sistema y no gracias a él. Es muy triste, ¿no? Entonces, yo sí te digo que en esa definición de si un gran deportista se hace o nace, pues no es ni uno ni otro. Yo creo que la conjugación de ambos son los que terminan haciendo que detone en alguien triunfador en el mundo del deporte. Me encanta. Oye, ¿y tú naciste comentarista o te hiciste? Yo sí creo que había algo de predisposición. Sí es algo que creo que ya llevaba en la sangre. Y es muy curioso porque tampoco creo haberlo heredado de mi familia. En mi familia no tengo un deportista retirado, ni siquiera tengo a los grandes aficionados al deporte en mi familia, ¿no? Tengo toreros, eso sí, y afortunadamente no me dio por el mundo de los toros, que es mucho más riesgoso y más discutido en la actualidad, ¿no? Pero finalmente no tenía ese factor hereditario que me predispusiera desde chavito a eso. Sí siento que era algo que ya traía. Y con el paso del tiempo se fueron dando cosas que me ayudaron a afianzarlo más y a lo que te mencionaba, ¿no? A vivirme como tal desde niño, ¿no? Entonces, sí creo que había una importante predisposición en ese sentido para llevarlo a cabo. Pero a mí me parece que hacías las cosas y buscabas. Y este ejemplo que yo digo de yo te veía estudiar y te veía repasar las cosas, por ahí dice Mike González, que también te manda un fuerte abrazo, dice, felicidades amigo, tu Gracias. pasión por los deportes se transmite cada vez que charlamos contigo y te vemos al aire. Sí, fíjate, cuando uno conecta con ese propósito, con esos motivos, pues ¿qué aflora? La pasión. La pasión en lo que nos dedicamos, la pasión para la locución, la pasión para hacer ala cerrada, la pasión para ser centro, la pasión para ser nadador. Y se nota, y a mí me parece
que una de estas grandes definiciones de los maravillosos deportistas que hemos tenido oportunidad de aprender, cuando se les ve la pasión es porque dices, estos cuates no solamente juegan por anotar goles o por meter canastas, hay algo más allá que se refleja en los ojos y es lo que comenta Mike, ¿no? Oye, en ti, Ciro, se ve esa pasión de lo que haces y la transmites. Y me parece que esa es una conexión total y pues eso es maravilloso. Por ahí dice Antonio Cruz, más que descubrirlo, que ya es retador, es el verdadero reto de cultivarlo. Fíjate qué lindo, de entrenar, de equivocarse y moldearlo poco a poco. Me parece que ahí es cuando reflejamos nuestra pasión en la vida. ¿No crees? Sí, por supuesto. Un abrazo también a Mike, que nos conocemos de hace muchos, muchos años, también compañero desde la primaria, imagínate nada más. Pero sí, vaya, ese propósito además es el que hace que lo hagas sin ningún pesar, que hace que la preparación, que el hacerlo todos los días se convierte en algo seductor, en algo positivo, en algo del que se desprendan además otros retos que puedes aplicar un poco más adelante. Yo siempre he pensado que el deporte es es una gran manera de conocer el mundo. Hace algunos días me pidieron que le escribiera una carta al deporte, ¿no? En una campaña que está haciendo ESPN recientemente, que tiene que ver con, pues, cómo te sientes ahora que has estado ausente inclusive del deporte, ¿no? Que me ha acompañado desde siempre. Y yo algo que le confesaba al deporte en esa carta que escribí era que gracias a él había conocido al mundo. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a haber viajado, que también me ha abierto la posibilidad de eso y así conocer el mundo, pero también conocer al ser humano. Gracias al deporte conocí la frustración, conocí el dolor de una derrota, conocí también el aprender de esa derrota y regresar fortalecido, conocí al valiente, conocí al que se crecía en un ambiente adverso, conocí al disciplinado, conocí al que tenía esa gran bendición de tener un don y de desaprovecharlo. Entonces se convierte en un pequeño laboratorio, si cabe el término, en el que puedes ver mucho del ser humano. Entonces, por eso es que también me encanta el mundo del deporte. Conoces al tramposo también, conoces al dedicado, conoces al estudioso y le podemos seguir. La lista es muy, pero muy amplia. Entonces sí, fue algo que le confesé al deporte. Siempre lo he querido desde que me acuerdo y gracias a él aprendí todo esto del ser humano. Me encanta y qué bonita experiencia por ahí. Joaquín Valencia te manda saludos, dice que se encontró contigo en algunas clases y que le encanta y que sigas con ese propósito y pasión. Gracias. Y ahí está lo que tenemos que desargir, ¿no? Por ahí también ya nos está saludando mi querido Gil desde Mérida. Mira, Gilberto. ¿Qué tal? Orgulloso de conocerlos de hace muchos años, son unos chingones. Bien, mi querido Gil, fuerte abrazo. Y su primo lo hace muy bien, es colega, trabaja en Fox y lo hace bastante, pero bastante bien. Un abrazo, Gilberto. Bien, y por ahí también nos está escribiendo Felipe Muez. Mira nomás. Que está con chavos ahí de 15 y 16 años, ¿no? Del asturiano, y que está haciendo grandes cosas, mi querido Felipe Muez, César también, que tiene un gran chavo por ahí que está maravilloso en el tema del fútbol. Pues mi querido Ciro, estamos a pocos minutos de cerrar esto, pero para ir cerrando, ¿cuáles son entonces esas características que hacen a un deportista exitoso, estos grandes deportistas? Y al final, ¿qué prácticas podemos utilizar de ellos en nuestra vida personal, nosotros, personas de a pie? Recapitulando lo que mencionábamos al principio, y creo que a manera de cierre, como ya comentas, es bueno retomar lo que mencionamos al inicio. Esos grandes deportistas tienen, entre otros elementos, esa capacidad para competir, ese gusto, ese deseo por competir. Punto número 2, un gran talento. Punto número 3, disciplina. Punto número 4, entrenamiento, que va muy ligado al tercero. Punto número 5, fortaleza mental. Sin fortaleza mental, así tengas todo lo anterior, va a ser muy complicado. La fortaleza mental es la que separa a los buenos de los muy buenos y a los muy buenos de los de excelencia. Esa fortaleza mental es la que te da la confianza para hacer el tiro ganador en el último minuto del partido y saber que lo puedes llevar a cabo. Y resiliencia, que es esa capacidad de levantarte de una derrota, porque nadie las gana todas, no hay quien las haya ganado todas.
van a presentarse derrotas, van a presentarse caídas. ¿Cómo haces para levantarte, aprender de tus errores y regresar fortalecido? Si pudiera resumirlo en minuto, minuto y medio, serían esos elementos. Desde luego que hay otros más, pero sí siento que muchos van conectados. A lo mejor me pueden hablar de otros elementos, pero a lo mejor se desprenden de esos otros básicos de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Algo que se llama ética de trabajo, work ethic, bueno, pues sí, va hacia la parte de disciplina, va hacia la parte de entrenamiento, pero me parece algo fundamental también, ¿no? En algún otro momento me preguntabas en relación a si estos grandes deportistas son también ejemplos por el equilibrio que pueden guardar a nivel personal, y ahí entramos en un terreno medio oscuro que también puede ser muy discutido, ¿no? En el negocio al que yo me dedico, tienes que evaluar, tienes que juzgar al deportista por lo que hace en su desempeño deportivo. No te puedes meter con la persona, no es conveniente que lo hagas, aunque muchas veces dejan de entender que son modelos a seguir para la juventud, para los niños, ¿no? Entonces, y no muchos son ejemplos en ese sentido, ¿no? Creo que es muy complicado mencionar quienes sí lo son, ¿no? Yo te podría hablar de Cristiano Ronaldo, que me parece alguien que detrás de esa máscara que parece tan petulante, es alguien que aporta mucho a la comunidad y que se preocupa mucho por tener esa participación social. Tim Tebow, un quarterback que también fue muy bueno a nivel colegial y que es un tipo muy creyente, que participa en fundaciones y demás. J.J. Watt, ahora que pasó lo de la tragedia en Houston, se encargó de hacer labor comunitaria y reunió millones de dólares para apoyar a los damnificados. Roger Federer es alguien también ejemplar en ese sentido. Entonces, sí hay excepciones a esa regla, pero hay también muchos casos que dejan que desear, ¿no? En ese aspecto del equilibrio hacia llevarlo al terreno personal, al terreno como ser humano, ¿no? Pero bueno, sí creo que en lo que hacen a nivel deportivo nos aportan esas coordenadas para hacerlo bien en otras actividades. Y en verdad, competencia, talento, disciplina, entrenamiento, fortaleza mental, resiliencia, cuando los aplicas no nada más al terreno deportivo, sino a lo que te dediques, seguramente detonará en algo positivo. Me encanta, fíjate, yo me llevo esta lista. Yo a mi lista aparte le voy a agregar este último que a mí, pues yo conecto mucho, ¿no? Es ese encontrar tu propósito y tu pasión en la vida, y cuando lo encontremos, mira, tú eres un claro ejemplo de esto, ¿no? Desde los 18 años o desde antes lo supiste, claro, y hoy te dedicas y se ve esa pasión. Y por ahí Felipe Muez inclusive nos comparte, Felipe va a incluir también en su lista el tema de los valores, ¿no? Por supuesto. Claro. Los valores son fundamentales, porque puede ser un gran deportista, pero siempre con esas trampas, ¿no? O sin trampas, o apoyo a la sociedad, o apoyo espiritual. Entonces, creo que cada quien podemos ir incorporando a nuestra lista las cosas que creemos que son positivas, y démosle en ese espacio. Pues, mi querido Ciro, de verdad ha sido un verdadero placer conocerte en este espacio nuevo, tener esta plática, este acercamiento. En una palabra, ¿cómo te quedas de esta charla? Satisfecho, muy satisfecho, agradecido, por supuesto, y pues nada, con ese buen sabor de poder compartir parte de lo que me ha tocado ver durante todo este tiempo, de reencontrarme contigo a la distancia después de todos estos años. Gracias por la invitación, por tus palabras y por poder compartir estos conceptos. Oye, y mándales un abrazo ahí a los gloriosos, son muy nenas, así que mándales ahí un saludo. Por ahí estuvo Carlos Padilla, yo también te conozco, y por ahí estaba también Leonardo, ay sí, también a mí salúdame. Mándales un fuerte saludo ahí a los gloriosos. Abrazo a todos los egresados del Colegio México, del Instituto México, del CUM, del Centro Universitario México, desde luego los de nuestra generación en especial, a todos ellos, y del TEC de Monterrey, por supuesto, y todo su sistema. Para ellos un abrazo muy grande. Excelente, pues mi querido Ciro, de verdad una vez más, muchas gracias por este espacio, te agradezco mucho, sigue con esa pasión, sigue impactando y sigue haciendo del deporte algo mucho más rico para que lo sigamos viviendo. Encantado de la vida, muchas gracias. Excelente tarde, gracias.